Tema de Pequeño Poder, el Bogotazo, visto desde los personajes de la calle bogotana. Ese es, sí. Y el Bogotazo como uno de los principales acontecimientos del espacio público. Después ya intentamos otras obras, seguíamos explorando un poco con el tema esto de lo festivo, lo carnavalesco, pero siempre intentando hablar de esos personajes que transitaban la calle. Después hicimos otras obras, hicimos El Ánima, Crónicas del Delirio, y ya en los años 90, fíjese usted que va con el tema este del miedo en la calle. Ya en los años 90 nosotros logramos conseguir esta casa, y esta casa la conseguimos a punta de trabajo, de préstamos, o sea, es nuestra, nadie nos la dio, nadie nos la donó, que hubiera sido buenísimo, pero la conseguimos para poder trabajar. Y cuando llegamos a esta casa, pues también digamos que la arreglamos, la adaptamos, porque este era un colegio, y hicimos la salita de teatro, todo lo hicimos nosotros, como en un proceso de 5 o 6 años. Y las obras que presentábamos acá tenían que ver con el tema de la calle. O sea, nosotros llegamos y no entendíamos muy bien como por qué teníamos que hacer teatro en un escenario, y no nos gustaba mucho. Entonces hacíamos las obras, era en toda la casa. En el 90, 91... hicimos Galería del Amor. ¿Qué era Galería del Amor? Eran como 30 personas alrededor del Tecal, hablando sobre era una exposición viva, sobre distintos cuadros sobre el amor, ¿sí? Pero entonces un cuadrito era en ese cuarto, otro en la oficina, otro era acá, otro allá, hasta llegar a la sala. La gente llegaba a la sala, veía 2 o 3 microescenas y salía, y cuando salía ya estos cuadros habían cambiado, como que concluían. Y también utilizábamos el techo, entonces de noche eso era maravilloso. Y cuando había luna llena eso parecía cine, sí, era muy lindo. Poníamos unos ángeles que después se volvían demonios, y así, en cada cuadrito había, pero todo era recorrer, como que un recorrido, como que no aceptábamos, y nunca lo hemos aceptado, como esa formalidad, esa cosa de que el teatro es así y así, y que el espectador allá, o que el teatro tiene que ser frontal, y que no puede ser circular, y que no puede ser simultáneo. Hay muchas maneras de hacer el teatro, hay muchísimas maneras, y eso es lo que lo aprendimos nosotros en la calle, porque como que el espacio de la calle no es el teatro, no es el espacio para el teatro, ¿cierto? No es el espacio para el teatro se tiene que hacer en el teatro, pero resulta que nosotros lo hicimos fuera del teatro, o sea, hacemos teatro fuera del teatro, que en realidad es donde nació el teatro, ¿no? En el espacio abierto. Pero pues la sociedad y Occidente y el mundo moderno olvidó como eso y se encerró en grandes teatros por asuntos económicos y por asuntos de concepción de lo individual. Entonces, volver a la calle para nosotros fue eso. Tener esta casa era como traer la calle para acá, pero aún así seguimos haciendo obras para la calle. Después aquí creamos, por ejemplo, otra obra, esa canción, esa de Galería del Amor, hicimos Galería del Amor 1, Galería del Amor 2, Galería del Amor 3, como hasta el 2008, 2006, hicimos varias veces galería, era exposición, súper agradable, y era un recorrido y todo eso. O sea, como un teatro en espacios no convencionales, un teatro performático, jugamos mucho con todos esos lenguajes. También hicimos Canción Breve para una ciudad frágil, sobre el tema que ustedes están investigando. ¿De qué se trataba Canción Breve? Varias historias de amor sucedidas en Bogotá en distintas épocas históricas, pero no historias famosas, sino historias por ahí,
que están por ahí escondidas en las crónicas, en los relatos, y nos pusimos en esa tarea y encontramos desde 1570, por ahí más o menos, ya encontramos unas historias de Bogotá, loquísimas, una cosa loquísima. Y lo bueno de esa historia, por ejemplo, esa historia de 1570 o 1550, no me acuerdo bien ahorita, involucra a Gonzalo Jiménez de Quesada y un poco de... Pero sucede ya en Bogotá, lo que se considera esta zona ya como, pues, un pequeño pueblo. Y lo tenaz de eso es que existen los testimonios de los protagonistas, porque además eso llevó todo a un juicio, a unas mujeres, y el juicio está, o sea, el sumario, todo eso está ahí en el Archivo Nacional, pero es una locura, porque pues una mujer descubre la infidelidad de su marido por allá, lo mandaron los conquistadores por allá a hacer una tarea hacia Cartagena, y lo descubre a través de un Platón, de una brujería que le hace una mujer que también fue muy importante en Bogotá, una mulata, y ella le hacen un ritual y ahí ve como si fuera una pantalla de un celular, un zoom. Ahí ve al marido poniéndole los cuernos. Y entonces ella necesita una prueba. ¿Cómo sacar la prueba? Ella le pregunta a la que le está haciendo el ritual. Dice, pues fácil, meta la mano y saque una manga de un vestido. Y ya mete la mano y saca la manga. Sí, o sea, una cosa súper mágica. Pero lo bueno de eso es que hubo jueces, obispos, virreyes metidos en esa discusión. Muy interesante, es muy interesante. Esa es la primera historia bueno, hay varias. Las crónicas de Bogotá hablan de un poco, nos explica por qué somos así también. Sí, porque es que venimos de unos conquistadores y unos mundos coloniales muy complejos. Y el asunto religioso nos marcó para siempre. Y nos tocó la religión, no la religión, digamos, un poco abierta, sino la religión más cerrada, la más oscura, ¿sí? La castigadora, la Inquisición. Eso nos tocó a nosotros, que nos llegó a través de los españoles. No la religión de la Reforma, no ese tipo de religiones que originaron aperturas de pensamiento en Europa. Después encontramos otras historias de amor en La Patria Boba, en la Independencia, en la Guerra de los 1000 días, personajes como Valentina Sombreros, que vivieron por acá en los años 40, que se volvió loca por amor, y en los tiempos actuales. Entonces eran como seis cuadros, pero en realidad presentamos 4 sobre esas historias. Sí, y esa obra aún hoy la tenemos. Imagínense, fue creado como en el 90 y algo, por un premio. Y es sobre el Bogotá, todo el tiempo, ¿no? Tiene unas cortinas, o sea, como unos cuadritos entre escena y escena, que son unos personajes deambulando por la ciudad, haciendo asuntos de la ciudad. Por ejemplo, van cruzando una calle y no pueden cruzarla, van por ahí caminando y se echan los piropos, el cuento de los piropos, y una pelea por el tema de los piropos, cómo expresa el piropo, cómo somos como bogotanos, ¿no? Entonces, Canción Breve, digamos, nos ayudó muchísimo a abrir esos espacios, esa idea de seguir investigando sobre la ciudad. Después llegamos nosotros a través de galerías, Canción Breve, llegamos al álbum y volvemos otra vez a la calle. Nunca nos habíamos ido, pero digamos, habíamos entrado más como que las creaciones aquí en la sala, y el repertorio de calle pues lo manteníamos, pero no inventábamos nada nuevo. Ahí apareció el álbum en el 97-98. El álbum ya es la historia de una familia contada a través de fotos, como pasaba antes, ¿sí? Antes del 2000, digamos, que la historia de la familia estaba en el álbum, y quien manejaba ese álbum generalmente era una mujer, o sea, era la mamá, la hermana, la tía, la abuela, y cuando uno llegaba de visita, mire, mijo, y uno veía, y le van contando a uno toda la historia, que el nacimiento, que el bautizo, que se casó, que este era el novio, que ya no es el novio. Toda esa historia, esa microhistoria que construye la gran historia, pues era contada a través del álbum. Pero en este caso, no era una mamá, sino era una niña la que contaba la historia del álbum. O sea, con su imaginación, con toda su fantasía, como esos mitos que uno se arma de pequeño cuando le cuentan algo, ¿no? Que no sé, que su hermano se fue a Nueva York y está allá. Entonces uno se imagina al hermano, pues, como en Nueva York, no sé, se está comiendo a Nueva York, uno se imagina comiéndose a Nueva York. O sea, toda esa fantasía de la niña la expresamos en el álbum. Y el álbum, pero eso lo hicimos para espacios abiertos. Y el álbum volvió otra vez a reactivar todo ese asunto callejero, toda esa experiencia de calle que teníamos y ese amor por el espacio abierto. Y con el álbum duramos, aún hoy lo hacemos. Nosotros y jugamos un poco con lo que ahora llaman estatuas, pero nosotros lo hicimos en el 97, ¿sí? Pues, eso lo hizo un pintor, Carlos Villegas, que unos vestuarios con pintura y con yeso y todo eso, y el maquillaje completo. Y las fotos van cambiando de acuerdo al relato de la niña, pero son puras fotos. Entonces, cuando nació
nacieron, cuando se conocieron los papás, cuando nació la niña, cuando se casaron, cuando se pelearon, tiempos después, son 7 momentos. Pero entonces, ¿qué queríamos nosotros? O sea, bueno, ¿cuáles son las ritualidades actuales? Decíamos nosotros. La misa es una ritualidad todavía que está ahí, por pues, un país católico, pero no es como un ritual indígena que es vivo, ¿no? Que usted dice, voy a hacer llover y hago llover. Usted lo hace, pero ya no cree mucho, ¿sí? Porque los tiempos han cambiado, la información que usted tiene es otra. La misa pasa eso, que usted es católico en el momento de la misa, pero sale de la misa y es el tacaño, egoísta, infiel, todo eso, ¿no? Nada que ver con lo que pasa ahí. Se siente bien un poquito mientras llega a la casa. Entonces, ¿cuáles son las ritualidades? Preguntamos de una ciudad como Bogotá. ¿Qué puede ejercer esa misma manera, esa fuerza, esa energía que ofrece un ritual? Entonces, yo me acuerdo que una vez nosotros estuvimos en un paro que hubo en el 77 y nos tocó como en la calle y nos vimos todo lo que pasaba. Fue un paro potente y poderoso, parecido a los del estallido. Y realmente paró todo. Llegamos a la casa y estaba mi padre ahí. Mi padre estaba viendo televisión. Entonces, yo le digo, pues claro, nosotros vivimos todo. O sea, para llegar a la casa eso pasamos por 1000 aventuras y todo, y sí, incluso hemos participado en el paro, o sea, todo lo habíamos vivido. Y nos dimos cuenta que sí se había detenido la ciudad y que fue una cosa rarísima. Y mi padre lo primero que me dijo, oiga, no pasó nada, ¿no, papá? Pero sí, en la calle están echando piedra aquí a 2 cuadras. Y yo, no, mira, ahí en la televisión dicen que no. Y era así, uno llegaba y les estaba lloviendo y si en la televisión decían que estaba haciendo sol, estaba haciendo sol. O sea, como que yo pensaba, ¿no? Como que la ritualidad ahora es alrededor del noticiero, del televisor, y esas son las verdades. Y hasta hoy es así todavía. O sea, nuestras verdades están sacadas de los medios. Ellos determinan nuestras verdades y convierten en verdad lo que es falso. Y no lo creemos. Eso es el ritual. El ritual le vuelve verdad a usted lo que sea, se lo vuelve realidad. Pero esto en un sentido, pues, un poco degradado y perverso. Entonces decía, bueno, ¿qué otra cosa puede ser? Y por eso después hicimos Mujer Virtual. Mujer Virtual es la historia de una mujer contada a partir de un noticiero. Lo hicimos en el 99 y también para la calle. Una mujer que un día se levanta, se mira al espejo y no se encuentra, no se halla y se asusta porque no se halla. Y todo el mundo empieza a buscarla y ella empieza a buscarse. Y va recorriendo distintos lugares, pero todo a partir de la noticia. ¿Y qué recorre? Pues la ciudad. Va al Seguro Social, va al barrio La Perseverancia, va al cementerio, va a todos los lugares, va a un supermercado, que también es como... El supermercado es como una imagen de la ciudad que es importante, de la ciudad moderna. Antes era, digamos, la plaza de mercado, ahora no es el supermercado o el centro comercial. Entonces la pregunta era esa, bueno, ¿qué, del noticiero y todo eso, qué puede ser? Pues no, el álbum. El álbum porque el álbum familiar en aquel entonces, alrededor de él estaba la verdad la verdad de la historia de la familia, ¿sí? Contado a través de la abuela o de la mamá o de la niña. Y el álbum funcionó muchísimo y lo mismo Mujer Virtual, ¿no? Mujer Virtual la hicimos ya en el 99, 2000 y un poco como más como tratando también de indagar en el cuento de las dramaturgias contemporáneas, buscando como no contar en esos términos aristotélicos las historias, sino jugar con conceptos, por ejemplo, como ¿qué sentíamos nosotros con ¿qué es Bogotá que tiene? Es rápida. Entonces nosotros decíamos, bueno, una dramaturgia rápida, ¿cómo podría ser? Pero eran juegos, o sea, no era nada teórico, sino era jugando. Y a partir de la improvisación, hágale. No se trata de que haga una obra de teatro rápido en el tiempo, sino que me dé la sensación de rapidez. ¿Cómo es Bogotá? Es múltiple. ¿Sí? Hay muchas cosas al tiempo. Entonces, ¿cómo podría ser una escena múltiple? Que se usaban cosas al tiempo, como un collage, como un mosaico. Pues todo eso lo intentamos meter en la dramaturgia, pero fíjese que es recogiendo sensaciones alrededor de la ciudad. Nosotros siempre nos hemos preguntado, ¿a qué huele Bogotá? Y eso yo lo hago muchísimo en los talleres, ¿a qué huele Bogotá? ¿A qué? Depende del sitio donde usted haya nacido, haya vivido, los sitios en los que recorren el Transmilenio para llegar a su casa o en la cicla, a eso huele Bogotá. Y uno empieza a hacer como esa consulta y llega a que son 4 o 5 olores y no más. ¿A qué huele Bogotá? ¿A qué suena Bogotá? Esas preguntas siempre las hemos hecho y yo me he intentado meter en las obras. O sea, no meter, sino como interpretarlo de alguna manera. ¿Cómo puede eso ayudarnos a nuestra dramaturgia? O sea, la ciudad para nosotros nos volvió una obsesión dramatúrgica y es asombroso porque, ay, ya nomás ciudad, vuelve y se nos mete la ciudad en la dramaturgia. Después aparecen otras obras que tienen que ver, por ejemplo, Ciudad Vacía. Se llama Ciudad Vacía.
¿sí? ¿Y de qué se trata? Pues es una ciudad que quedó sola, está en su final, digamos, y hay 5 personajes atrapados, sobrevivientes, debajo de un puente. Los únicos y son sobrevivientes que están, digamos, encerrados y emboscados, atrapados por miles de sombras. Uno no sabe qué son esas sombras. Nosotros, en realidad, cuando la hicimos la obra, sí lo asociamos mucho con los habitantes de calle, que son como deambulando por ahí. Pero entonces hicimos el ejercicio, bueno, ¿qué pasa si estos sobrevivientes quedan emboscados por ellos? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Y los sobrevivientes, pues es un comerciante, es una señora beata, religiosa, es una prostituta, es un funcionario del Estado y un soldado. Y están esperando una nave que los va a salvar y nunca llega. Esa la estrenamos en el 2003, algo así. Fue Premio Nacional de Dramaturgia, ¿sí? Se lo ganó Mónica. Y el año pasado hicimos otra versión con el Julio Mario Santo Domingo, la estrenamos allá y también la estrenamos en el Jorge Eliezer. Se volvió casi como un musical, pero es sobre la ciudad, es una obra medio apocalíptica y todo eso. Pero la hicimos pensando en Bogotá. O sea, las sombras para nosotros son los habitantes de calle que andan ahí, que la gente como que se asusta y les tiene miedo y todo eso, ¿no? Y así son todas las obras, digamos, todas tienen que ver con eso, ¿no? Incluso hacemos dramaturgia de obras que no hemos montado en los talleres y todo eso, y todas tienen que ver con ese tema, con el tema de la ciudad, ¿no? La ciudad como protagonista y la ciudad como un mundo propio, como un universo propio, que es distinto a una ciudad como Medellín, a una ciudad como Neiva, a una ciudad como Caracas, una ciudad como Nueva York, una ciudad como Madrid o como Moscú. Son ciudades absolutamente distintas, son mundos y universos distintos. Es lo que nos llama mucho la atención. Esa es nuestra dramaturgia.